Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy voy a platicar con el gran escritor y pensador Enrique Krause sobre su más reciente libro, El pueblo soy yo. Luego, junto con Andrés Antonius, Hernán Gómez y Valeria Moy, voy a analizar qué podemos esperar del primer debate entre los candidatos presidenciales. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar con el gran Enrique Krause de su más reciente libro que lleva por título El pueblo soy yo. En esta colección de ensayos advierte de los riesgos de la acumulación del poder en una sola persona y sale en defensa de la democracia, el debate, la pluralidad, la tolerancia y la libertad. Y me da un enorme gusto recibir a uno de los hombres más inteligentes, elocuentes y congruentes que tengo el privilegio de conocer. Enrique Krause, ¿cómo estás, Enrique? Gracias, hombre, eres muy generoso. No, bueno, no. Oye, ahí estoy. Así es. Contigo encantado, ¿eh? Gracias, Enrique. Y sí, déjame decirte, me gustó mucho tu libro. La verdad, bueno, siempre me gustan tus libros, tengo que decirlo, pero creo que llega en un muy buen momento, ¿no? Por ahí dices, en alguna cita, cuando hablas de tu amigo Morse, y ya hablaremos de él, de que cuando él murió, creo que en 2001, que ha cambiado radicalmente el mundo. Y me llamó mucho la atención eso, viniendo de un historiador, Enrique. ¿Ha cambiado radicalmente el mundo? Yo creo que sí. Bueno, cuando menos vivíamos en el fin del siglo XX, con el cambio de siglo y de milenio, una especie de euforia, de optimismo, ¿no? Sí. Era ya el advenimiento de la libertad y de la democracia en todas partes. El fin de la historia, dijo Digamos, Fukuyama, ¿no? Esto es lo que dijo Fukuyama. Ajá. Y de pronto el siglo XXI estalló con un poco de retraso en el 11 de septiembre del 2001. Y alrededor de esas fechas, un poco antes, murió mi maestro y amigo Richard Morse. Sí. Y a partir de entonces en América Latina y luego también en Europa y ahora en Estados Unidos, ¿no? Ha ocurrido un fenómeno político notable que creíamos que únicamente pertenecía así a la historia, que es el populismo. En el año 2000, podríamos decir, si se preguntaba uno por el populismo, entonces, bueno, es el caso de Perón y Evita, un poco Getúlio Vargas, y eso es todo, ¿eh? Cárdenas en México Bueno, se llegó a escribir que Cárdenas era un populista. Y yo sostengo que era un gobernante popular, pero no populista, porque no usaba la palabra como medio de manipulación y de control. Es más, era una esfinge, y porque además era un hombre institucional que no solamente creía en las instituciones, sino que creó las instituciones junto con su ex jefe, Plutarco Elías Calles. Correcto. Y se fue el último día de su mandato. Y Cárdenas era un hombre institucional. No, te lo digo porque nosotros que estudiamos ciencia política, en los paradigmas de la ciencia política siempre nos enseñaban, era Getúlio Vargas en Brasil, Perón en Argentina y en México Cárdenas. Es muy interesante, porque el siglo XXI lo que ha dado es un nuevo, ha ido dándole a la palabra populismo el significado que de verdad le corresponde. Que, por cierto, tú le dedicas todo un capítulo entero a la definición de populismo. Exacto, porque creo que el populismo no tiene que ver con la ideología, hay populismos de izquierda y de derecha. Correcto. Lo que define al populismo es la liga, el arco magnético entre el líder y un sector importante, un sector del pueblo. Por encima de las instituciones, de las leyes incluso, y muchas veces de las libertades. Y lo estamos viendo en la Hungría de Orbán. Sí, qué cosa. En Estados Unidos, pasmosamente, en el caso de Trump, que más que un populista es un fascista, pero en fin, es un populista también. Y desde luego en el caso de Hugo Chávez, ¿no?
Entonces se fue formando en la realidad un movimiento, un tipo de legitimidad que partiendo de los votos de la democracia desvirtúa la democracia hasta procurar, digamos, desangrarla. Bueno, y tu gran profesor Morse, a quien le dedicas toda la primera parte, de un diálogo fantástico, tengo que decir, a mí me gustó muchísimo ese diálogo con tu maestro. Un diálogo, digamos, de ultratumba. A posteriori. No, pero muy padre, ¿no? La verdad, tengo una que carta decirlo. que le escribo, ¿no? Así es. Porque Morse decía y retomaba a Weber. Exacto. Y es el liderazgo carismático. Es el liderazgo carismático, pero en nuestros casos, en Iberoamérica, es el liderazgo carismático aunado a la huella del gran liderazgo patrimonial, tradicional, que viene de la herencia del absolutismo imperial hispánico. Así es. Es decir, la herencia de los neoescolásticos españoles. Entonces, no nos simplemente quiero decir, para no abundar mucho en esto, que Morse lo que estudia es como el ADN, como la genética. Sí, de Hispanoamérica. De Hispanoamérica, de Iberoamérica, como le gustaba decir, y encuentra una liga entre el pueblo y el monarca. Sí, muy interesante. Muy profunda. Y yo creo que entre esa liga, más el caudillismo de los siglos XIX y XX, son lo que explica el muy delgado, limitado sitio que ha tenido la democracia liberal en nuestra historia. Y es muy interesante por esta postura de Morse, porque es esta combinación entre Santo Tomás y Maquiavelo. Exacto. O sea, dirías, hombre... Pues mira, fue la gran polémica del siglo XVI en España, y él lo que dice es que entre el maquiavelismo de los caudillos y la estructura de un Estado, vamos a decir, orgánico, integral, cristiano, como fue la vocación y la teoría del neotomismo español, del bien común. En la forja de esos dos, en la fusión de esos dos elementos, se creó la cultura política de Iberoamérica. Muy diferente y en contraposición a la otra cultura de América, que es la angloatlántica, ¿no? Exacto, pues esa más bien, digamos, inspirada en Hobbes y luego en Locke. Así es. Entonces yo presento la teoría de Morse y luego le escribo una carta a mi maestro diciéndole, bueno, tenías razón en muchas cosas, y mira, te voy a confirmar que tenías, pero exageraste la, digamos, tu desdén a la democracia liberal fue excesivo. En Hispanoamérica. En Hispanoamérica. O en Iberoamérica, déjame. En Iberoamérica, porque Uruguay, Chile, Argentina mismo, Colombia, Costa Rica y algunos momentos de la historia mexicana reivindican el legado liberal, democrático liberal, que es en el que tú y yo creemos. Desde luego. Leo. Ahora, Enrique, es el liberalismo español. No es o sea, también tiene elementos del liberalismo anglosajón que llegaron a México y a los países de América Latina. Pero es sobre todo el liberalismo. Pues mira, ¿qué diría? El de Cádiz, el de... Sí, ¿no? pero eso más bien fue el 19. Digamos que nuestros liberales, igual que los españoles, pues lo que les importaba primeramente era limitar el poder de la Iglesia y separar la Iglesia del Estado. Era un liberalismo, digamos, muy anclado al problema con la Iglesia. La tolerancia a la libertad de creencias. Pero después, con Madero, con Francisco y Madero, nuestro liberalismo se purifica. Es puramente liberal y democrático. Hasta un partido católico hay. Y qué bueno que lo hubo. Había división de poderes, había libertades plenas, federalismo. La República Mexicana fue por primera vez república federal, democrática, y esto fue irrepresentativa. Y así terminó Madero, Enrique. Así terminó. En 15 meses, ¿no? O sea, es verdad. Pero no hay que olvidar que el mejor Madero, yo lo creo, fue el presidente Madero. Sí, claro. Porque el presidente Madero fue un demócrata liberal, republicano, químicamente puro. Más importante que el revolucionario Madero, y esto lo dice nada menos que el propio Madero, es el presidente demócrata Madero. El que triunfó con los votos y respetó las libertades. El país no estaba listo para eso. Ahora, tú escribiste hace ya muchos años por una democracia sin adjetivos
Y decía mi profesor Sartori que no, que la democracia sí tiene un adjetivo, y es liberal. Bueno, y ese es el tema de fondo de lo que está pasando ahorita, me parece. Puede haber democracia sin libertad. Pues mira, o las democracias aliberales, como claro, hay dicho, muchísimas. ¿no? Bueno, si la democracia. Yo creo que lo que habría que decir es esto. Sí. Hay una tensión entre la democracia y el liberalismo. Sí. No son la misma cosa. No. Y en la historia de Estados Unidos, por ejemplo, esa tensión se complementa. Ha sido una tensión hasta ahora, digamos, muy fructífera. Me explico. A la fuerza de participación popular de la democracia, ¿no? Sí. Se la detiene, digamos, el impulso de la libertad individual. Pero al egoísmo de la libertad individual lo detiene el impulso de participación democrática. Y esa ha sido la historia de Estados Unidos. ¿Hasta cuándo? Hasta Donald Trump. Y ahorita quiero entrar a Trump, pero déjame, porque tú divides el libro en cuatro grandes partes. Sí. Primero es este diálogo fantástico, yo insisto, que tienes con tu profesor Morse, que por cierto es nieto del código Morse. No es nieto, pero es familiar directo. Es familiar, así es. Pero luego entras al tema del populismo y la dictadura, y yo creo que es muy importante los dos primeros capítulos. La palabra populismo, ¿qué es esto el populismo? Tú citas ahí cuando Obama tuvo un intercambio y Obama dijo, no, pues esto el populismo no está mal. Yo soy populista. Eso lo dijo en 2015. Y luego yo creo que Obama jamás volvería a decir de sí mismo que es populista. ¿Sabes por qué? Porque el populismo es un término que encontró su significado final en la realidad. Ahora encuentras ¿Con Trump? No. Con Trump, con Brexit, con Urban, con Chávez. Es decir, ya los principales órganos, los más serios, de la prensa internacional y de los analistas, usan la palabra populismo ya en el sentido que le estamos dando. Y es un fenómeno democrático. Todos los que has dicho ahorita son fenómenos democráticos. Llegan al poder por la vía de los votos. Así es. Pero no tienen digamos, el límite del respeto a las libertades. Y entonces tienden de manera natural a la dictadura. Y ahí entra el decálogo del populismo, ¿no? Eso lo escribí en 2005, fíjate. Preocupado por el fenómeno del chavismo. Luego vino el 2006 en México y me fui a estudiar a Venezuela. Me fui de veras como, no como turista, ¿no? Sino como una persona verdaderamente intrigada por el fenómeno del populismo chavista. Y todavía vivía Hugo Chávez. Bueno, hasta el 2013. Y el epígrafe de tu libro es de Hugo Chávez, por cierto. Que es, yo ya no soy Chávez, yo soy un pueblo. Exacto. Bueno, Hugo Chávez, yo publiqué mi libro El poder y el delirio en 2009. Y fue todavía en el cenit del chavismo. Pero en ese libro está ya prefigurado, digamos, creo yo, lo que vendría después. Porque la destrucción de Venezuela, Leo, es obra de Chávez. Maduro es el sepulturero, es sangriento de la revolución bolivariana, pero es la revolución bolivariana, con su destrucción sistemática de la compañía petrolera PDVSA y de toda la economía venezolana y el ahogo de las libertades y de la democracia. Hugo Chávez es el que destruyó a Venezuela. Bueno, y ahora sigue la destrucción, por cierto. Además, como dijo Vargas Llosa en un libro muy que me encanta de la historia de Maita, buenísimo. Dice, no hay límites para el deterioro. Eso es algo que los pueblos tienen que pensar. Siempre se puede poner peor, Sí, no hay límites para el deterioro. Así es. Hay pueblos que de pronto desesperan, dicen, las cosas no pueden estar peor. Bueno, creo que los venezolanos lo entendieron. Los venezolanos lo entendieron, por desgracia, demasiado tarde. Ahora, déjame paso a otra parte, otro capítulo en esta segunda sección. Es este término, esta cosa de Podemos en España. Otro fenómeno democrático. Influido ahora por el populismo de América. Sí, es curioso. ¿No? O sea, en España, que tú lo escribes, España vivió los mejores 30 años de su vida en una democracia Sin embargo, déjame liberal. decirte que para una buena sorpresa, como la de Francia, ¿no? España resistió el canto de las sirenas del populismo. Por dos motivos. Porque, en primer lugar,
la posición muy equívoca de los líderes de Podemos con respecto a Cataluña. Y en segundo lugar también porque se manifestó de manera muy clara el apoyo que le había dado Hugo Chávez. Así es, a los chavos. A los muchachos de Podemos. Sí. Y a estos muchachos con los que yo, por cierto, en España quise debatir. Sí. Pero era imposible porque en un programa de televisión como el tuyo estaba el señor Monedero, de apellido, que en el apellido tenía ya, digamos, su destino, y el señor Monedero no negó, al contrario, reafirmó que él trabajaba para Hugo Chávez. Entonces dije, bueno, es que es muy difícil entonces hablar con usted, porque yo estoy escribiendo desde la posición de un escritor independiente que llega a Venezuela a atestiguar lo que pasa, y usted es un empleado directo de Hugo Chávez, ¿no? Así es. Pero, en fin, eso es lo que pasó, pero creo que este sarampión, vamos a decir, ya pasó en... Pero me gusta el adjetivo que le pones, narcisismo. Bueno, no el sustantivo, más bien, ¿no? Esto es porque se embriagaron de la figura que de sí mismos proyectaban en la televisión. Sí, ¿no? Entonces pensaron que podían proyectar la imagen que tenían de sí mismos a toda España. Sí. Y se llevaron la gran sorpresa de que España es un país con un desarrollo democrático que, con todos sus defectos y fragilidad, bueno, ya lleva un buen número de décadas y tienen atrás, Leo, una guerra civil y sobre todo una horrible y larga dictadura, la de Franco. Y entonces la memoria es todavía fresca. Ahora, eso es lo que me preocupa a mí. Para terminar con el tema europeo, o sea, está el caso de Podemos en España, pero ha venido avanzando el Frente Popular en Francia. Sí. Los neonazis ahí en Alemania. Alemania e Italia. Bueno, no cabe la menor duda de que esto es una ola mundial, ¿no? Que el advenimiento de Trump en Estados Unidos ha potenciado este fenómeno y que la democracia liberal, la democracia representativa, que sin duda alguna tiene que ser reexaminada, y tenemos los liberales que autocriticarnos. Así es. Esto es indudable, pero una cosa es criticar a la democracia liberal y otra cosa es buscar su destrucción. Y esto es lo que las diversas dictaduras de origen popular y democrático del siglo XX hicieron, desde la República de Weimar hasta Hugo Chávez. Sí, claro. Pero es el viejo libro de Popper de las paradojas de la democracia, Enrique, ¿no? Sí. O sea, que la misma democracia puede entrañar su destrucción. La democracia es frágil. Sí. Mira, yo hablo... Lo decías ahí en la tumba de la democracia, sí, ¿no? Me gustó meterme un poco en una especie de divertimento. Claro, no soy un especialista en eso, pero muy satisfactorio para un historiador por unos meses en la historia y la literatura y la filosofía griega del siglo V y IV, y ver que no hubo solo la democracia ateniense, fue la democracia ateniense y cientos de otros ciudades-estados que tuvieron sus momentos democráticos y los perdieron. Sí. Si la democracia es de manera natural, frágil, se puede perder. Si se perdió en Grecia, si está... Bueno, y se perdió en Roma, la República Romana. Y bueno, no diría que se va a perder, pero está en su momento más delicado. En 240 años, el momento más delicado en Estados Unidos. Déjame hacer una pausa, Enrique, y regresamos con Estados Unidos. También quiero hablar de por qué decidiste reimprimir en este libro el ensayo del Mesías Tropical tal cual, ¿no? Si te parece, hacemos una pausa y regresamos a seguir platicando con Enrique Krause de su más reciente libro, El pueblo soy yo. Regresamos en un momento más.